Buenos días. Está más cómodo lo otro, ¿eh? Estaba pensando en esta semana, a modo de introducción, ya que me tocaba predicar, sobre lo que es el Evangelio, cómo definimos el Evangelio. Y la primera... ¿No escuchas? ¿Ah? Tú me dices. Y la primera definición que nos sale de golpe es esta de que es una buena noticia. El Evangelio es una buena noticia, y es verdad. Es una buena noticia que cada día que pasa o cada año que pasa descubrimos que tiene como más beneficios, más cosas, descubrimos nuevas cosas, ¿no? No es una noticia que se queda viejecita. Pero el Evangelio es mucho más. El Evangelio es un estilo de vida, o una forma de vivir. Y aprendemos que hay normas, valores que no siempre coinciden con lo de la sociedad y que tenemos que hacer, ¿no? Pues poner la otra mejilla, o andar la segunda milla, o perdonar hasta el infinito, o dar gracias siempre. Entonces el Evangelio es una buena noticia, es un estilo de vida. Sí. ¿Y qué más? Es un aprendizaje de continuo, siempre estamos aprendiendo, porque teóricamente, y no tan teóricamente, estamos caminando con Jesús. Y caminar con Jesús significa que tengo que ir a su paso. Recuerdo que en el Evangelio, no sé si el de Marcos o cuál, decía que Pedro le seguía de lejos, y a veces podemos seguir de lejos al Señor. Podemos como intentar hacer un curso a distancia, pero seguir a Jesús significa estar cerca de Él. Entonces, como pregunta el profeta Amós, ¿andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Imposible. Entonces yo tengo que ajustar, cada creyente tiene que ajustar su vida al paso del Señor. Y eso nos va cambiando y nos va haciendo diferente. Entonces, es una buena noticia, es un estilo de vida, es un aprendizaje, es una toma de conciencia. Porque el mundo, sabemos por las noticias que va a la deriva, y los más apocalípticos ya no son los cristianos, los más apocalípticos son los medios de comunicación. Y me recuerda mucho como ese crucero grandísimo que hace unos años encalló, el Concordia, ¿no? El capitán Esquetino, ¿no? Y yo creo que los capitanes de este mundo se están como que saliendo del barco, porque el barco parece que va a la deriva, yo no lo deseo. Pero nosotros los creyentes se supone que tenemos conexión con arriba, un wifi, y se supone que podemos ser solución o tener la solución para evitar este desastre. Y algo tendremos que decir. La Iglesia tiene mucho que decir. Y para tener esa conexión solo hace falta pagar la cuota. Y la cuota es compromiso. No hay otra manera. Entonces, el Evangelio es una buena noticia, es un estilo de vida, es un aprendizaje, es una toma de conciencia, es una misión. Porque el Señor nos encomendó una misión de afectar, de contagiar lo más posible, de transmitir esta noticia. Es una buena noticia, es un estilo de vida, un aprendizaje, una toma de conciencia, una misión, y es poder de Dios. Pablo decía que no se avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios. Eso significa, básicamente, que el Evangelio tiene poder, y parece una obviedad lo que estoy diciendo, y la gente no se convierte tanto por mi comportamiento, que es necesario que sea bueno, pero no es lo fundamental. Lo fundamental es el Evangelio, la palabra. Un agricultor, aunque su vida no sea perfecta, si siembra la semilla en el momento apropiado, en el terreno apropiado, va a crecer.
Y mi vida, aunque no sea perfecta, o tu vida, aunque no sea perfecta, aunque no estés pasando buenos momentos, tú tienes una palabra que cambia vidas, que es la palabra del Evangelio. Entonces, el Evangelio, y podríamos seguir buscando definiciones, el Evangelio afecta a nuestra vida, y la afecta positivamente. Y yo, el título del mensaje, es complicado porque tengo que tener las gafas. Tenemos que arreglar eso, ¿eh? El título del mensaje, pues ahí estoy. Tengo uno que es, bueno, tengo uno, es que puede ser doble, es destinados para vencer y dispuestos para perder. ¿Y por qué destinados para vencer? Y no es un mensaje triunfalista ni mucho menos, no voy a hablar de que todo lo podemos en Cristo, que somos invencibles, de que todo fabuloso, porque no es la realidad. La realidad es que nuestra vida tiene muchos problemas y muchos altos y bajos. Y hay valles y hay montañas. Y hay victorias y hay fracasos. Esa es la realidad de nuestra vida. No somos diferentes al vecino de al lado. Pero aún así, la palabra dice, y luego lo vamos a ver en un versículo, que estamos destinados o predestinados a vencer. Pero realmente, a veces uno lo que está viviendo no parece una victoria. Entonces nuestra vida muchas veces parece que no concuerda con que estamos destinados a vencer, porque parece que vamos en derrota. Pero no es que estemos viviendo un cristianismo de tercera, no es que nos hayamos saltado alguna clase, es que en el plan de Dios tiene unas maneras que no llegamos a entender. Creo que hemos cantado una canción parecida a esa, ¿no? Dios tiene formas que no llegamos a entender. El versículo que yo quería mencionarte está en Romanos 8, capítulo 8, perdón, Romanos 8, y el versículo 1. Increíble que lo he perdido. Ok, no, es el versículo 30. 29, mejor dicho. Dice, porque a los que antes conoció, 8:29, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y eso está hablando del futuro, por lo menos para nosotros. Y si lo entiendo bien, si soy glorificado y uso un símil futbolístico, eso es vencer por goleada, es ganar por goleada. Y ya desde antes de la fundación del mundo, y no me preguntes cómo, Dios ya pensó en que nosotros ganemos por goleada, en cada creyente gane por goleada. Por eso digo que somos destinados o predestinados a vencer. Ok, qué bien. Pero yo veo mi vida o tu vida y a lo mejor no estamos pasando el mejor momento. ¿Y cómo caso yo una cosa con la otra? Ok, pero si mi teología no falla, ser cristiano tiene que ver con ser un vencedor. No renuncio a eso.
Y lo que pasa es que los vencedores según Dios no tienen nada que ver, pero nada que ver con los vencedores según la sociedad. Un vencedor según la sociedad es alguien que le va muy bien en la vida. Tiene una buena casa, tiene un buen coche, un buen trabajo, unas buenas vacaciones, viste de marca, no tiene apuros económicos, no tiene problema para llegar a final de mes. Le va bien. Eso es un vencedor según la sociedad. Y nosotros decimos, bueno, pero el vencedor según Dios es diferente. Fíjate que sí es diferente, que cuando Dios envió a su Hijo, lo envió a una aldea perdida, que tú podías preguntarte, bueno, ¿qué estrategia tienes, Señor? ¿Cómo envías a tu Hijo a una aldea que nadie conoce? No existía internet. Lo saben, ¿no? A una aldea perdida. ¿Quién lo va a conocer? No lo mandó a Roma o a Atenas. Y lo mandó a una familia que le complicó la vida, porque ella era una chica joven, adolescente, una madre embarazada, sin casarse. Y José, pues, no sé lo que dirían de José, el de la cornamenta quizás, no sé. Tú te imaginas la situación, es compleja. Ahí lo mandan. Y evidentemente no había universidades, pero no recibió estudios Jesús especiales. No fue a ninguna academia, no estuvo a los pies de Gamaliel como Pablo. Entonces la vida de Jesús, la estrategia de Dios, que es muy loca para nosotros, nadie habría pensado en eso, es enviarlo a una familia que lo tuvo complicado, que no tenía recursos, porque cuando presentaron al niño ofrecieron lo mínimo, que eran 2 palomas. Y Jesús tuvo que trabajar. Toda su vida, o gran parte de su vida, tuvo que trabajar. Se cree que carpintero, pero realmente lo que estudian y tal, dicen que realmente seguramente haría de albañil. Un trabajo durísimo. Y posiblemente, dice la tradición, que el padre adoptivo, José, murió y él tuvo que hacerse cargo de la familia. Ese es el camino que Dios le preparó a Jesús. No se lo puso fácil. Y es un camino que sabes que acabó en una cruz, donde mueren los criminales. Entonces, si empezamos a mirar en la Biblia los vencedores según Dios, nos tenemos que ir al registro oficial de vencedores que está en Hebreos 11. Con esto me caigo. Al registro oficial de vencedores, Hebreos 11. Ahí tú ves la lista de vencedores y te das cuenta que para la sociedad no eran vencedores. Y tú miras la vida de Abraham. Abraham es un hombre ya de edad avanzada que sale de Ur, que era el Nueva York de la época, el centro comercial de la época. Y sale de Ur y coge los bártulos y se va a una tierra remota. Y supongo yo que a los vecinos más cercanos le preguntarían y él diría, si tenía confianza, diría, es que voy a ser una nación, es que Dios me ha dicho que voy a ser una nación. Y los vecinos lo mirarían como diciendo, este se le ha ido la olla. Porque Dios le dice efectivamente en Génesis 12 que iba a ser una nación. Y cuando él va, en aquel tiempo no existían los paparazzi, pero si hubiesen existido, lo hubiesen fotografiado cada año que pasaba, habrían visto que se llenaba de canas, que su cara se llenaba de arrugas y que no que tuviera una nación, es que no tenía ni una aldea. Y la historia es que Dios tuvo la paciencia, Dios, de esperar hasta los 100 años de Abraham. Entonces Abraham claramente en esa época era un perdedor. Porque todo lo que
había escuchado las promesas, no se estaban cumpliendo. En cambio tenía un sobrino que va de forma tapadilla, que apenas se le ve, que se llama Lot, y Lot, sabéis que hay una disputa y Abraham dice, bueno, tú eliges izquierda o derecha, y Lot se puso a mirar el horizonte, el muy pillo, miró y dice que vio, es literal el texto así, dice que vio toda la llanura del Jordán como el huerto de Jehová, como el paraíso, y se la quedó. Toda. No la compartió con Abraham, que era su tío, pero realmente hacía funciones de padre. Entonces Lot era un vencedor, según los parámetros de la sociedad, porque él consiguió lo mejor, toda la llanura del Jordán. Y Abraham se quedó con la montaña rocosa, el desierto. A Abraham se le quedó una cara de tonto. Se vino abajo y Dios le tuvo que dar palabra. Y sin embargo, Lot escogió el peor destino. Yo no sé si lo he contado alguna vez, yo creo que sí, que una vez la conté, la historia del hombre con peor suerte, que era un japonés, que no recuerdo el nombre y aunque lo recordase no lo iba a decir. Son nombres rarillos. Y este japonés era un comercial. Y un día llegó a la ciudad, a una ciudad, era un día de verano, un 6 de agosto de 1945, 8:15 de la mañana. Sobrevoló un avión, estaban en plena Segunda Guerra Mundial, bastante alto. Era una ciudad que nunca había sido bombardeada. Porque en la mente de los americanos, ellos querían una ciudad que no fuese tocada por las bombas para ensayar su primera bomba atómica. Y este japonés estaba allí. La bomba cayó a 600 metros sobre un hospital, el único que había en la ciudad. Obviamente no quedó nada del hospital, ni de los médicos, no quedó nada de la ciudad. Y este hombre fue de los que se salvaron, con quemaduras, conmocionados, y al día siguiente marchó de allí, porque allí no había médico, no había forma de atenderle. Y se fue a la ciudad donde vivía su familia, que era la ciudad de Nagasaki, 3 días después. Ese es el hombre con peor suerte o con mejor suerte, no sé, porque sobrevivió. Pero es mala suerte. Lot es de este tipo, Lot escogió la peor ciudad. Aunque era tan hermosa, todo el valle era como el huerto de Dios, como el paraíso. Entonces a veces las cosas no son como parecen. Abraham parecía un perdedor. Si seguimos mirando, José, un joven que se creía gran cosa, que tenía sueños de grandeza, que a sus hermanos lo tenían frito. Lo envidiaban, lo odiaban. Y sabéis que acabó en un pozo y luego en una cárcel. Entonces José también era un perdedor. Porque él fue denunciado por intentar abusar de su posición de mayordomo, abusar de la mujer del dueño. Entonces, tú te imaginas a José, nosotros lo leemos eso en un par de páginas, sabemos la historia, el final feliz, qué bien, pero tú te imaginas el momento, él era un perdedor, y todos los sueños de grandeza se fueron de golpe. Y si miras la vida de Moisés, por ejemplo, Moisés nació en la élite por adopción, y dice Hechos que él era un hombre poderoso en palabras, en hechos. Y él había sido educado por su madre, que era la nodriza, y entendía las cosas de Dios y tomó una decisión equivocada. El caso es que sabemos que huyó al desierto. 40 años en el desierto, no un día, 40 años en el desierto. Entonces, si tú te pones a pensar en esos 40 años, ¿cuáles serían sus pensamientos acerca de sí mismo? ¿Cómo se vería? ¿Como un perdedor o como un ganador?
Y Dios lo estaba preparando. Pero qué difícil. 40 años, Señor. Nosotros tardamos 2 meses, 3, depende de nuestra pericia, en sacarnos el carnet de conducir. Pero conducir un pueblo de 3 millones de personas con sus quejicas, sus quejas, eso necesita 40 años. No es fácil sacarse ese carnet. Cuando Moisés llega ante Dios, solo sabe poner excusas. No tiene ninguna confianza en sí mismo. Tartamudea aquel que era un hombre poderoso en palabras. Entonces Dios trata a los vencedores de una manera tremenda. Pero si estamos buscando ejemplos de perdedores, nos tenemos que ir a Jerusalén, a un montículo, ahí cerquita de Jerusalén. Allí están crucificando a 3 personas. Y hay una multitud tremenda, hay mucha gente. Normalmente no hay tanta gente porque el judío no está ansioso de sangre. Pero esta vez había mucha gente. Y allí estaba en la cruz, desnudo, sangrando, y los sacerdotes se reían. Si tú eres Dios, bájate. Tú dices que si el templo lo destruye, venga, pues bájate. Entonces, este hombre era un perdedor, porque ni sus discípulos, los más allegados, estaban allí, habían huido. Ni los sacerdotes, los representantes de Dios, se reían. Y Dios callado. Dios estaba callado. Entonces Jesús claramente era un perdedor. Estaba leyendo esta mañana la oración de Getsemaní, en las 3 versiones que salen en Mateo, en Marcos y Lucas. La de Marcos me sorprende. Dice más o menos, igual me equivoco en algo: Señor, para ti todo es posible. Perdonad que me emociono, pero no sé por qué. Todo es posible para ti, Señor. Si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Y Dios no le ahorró la cruz. Nosotros no somos mejores que el Señor. Vamos a tener que pasar también. No somos mejores que Moisés. No. Entonces, aunque estamos destinados a vencer, vamos a tener que aprender a perder. Entonces el mensaje no es triunfalista. No de que te va a ir todo bien en la vida, porque igual no te va todo bien en la vida. Entonces, ¿cómo somos vencedores? ¿Cómo podemos ser vencedores? ¿Sabes? Uno sabe por la fe que es un vencedor, pero no por la experiencia. Jesús contó la parábola de las 2 casas y el viento golpeó, la lluvia cayó, el río golpeó con ímpetu contra aquella casa. Golpeó contra el creyente, el no creyente, contra cualquiera golpea. Entonces tú puedes sentir a veces el viento en la cara, dándote fuerte. Y puedes dudar. Pero la roca aguanta. A veces está uno en medio de la tempestad y lo primero que piensas es que el Señor se ha dormido. O piensas otras cosas, o piensas que
igual no doy la talla y Dios no tiene conmigo un trato especial. Pero la tempestad está ahí. Entonces se trata de que para vencer, y esto lo he ido desarrollando estos días, tengo que estar dispuesto a perder. Y a veces olvidamos eso. El Evangelio lo vamos a leer en Juan 8:35. No, perdón, en Marcos. Es que veo las distintas versiones y me confundo. Esto lo mismo está en Lucas 9 y en Mateo 16. En Marcos, si no me equivoco, 8:35. Pues me equivoco porque aquí no sale. Voy a ver. Ah, no, es que tengo Mateo, vale. Sí, Marcos 8:35. Dice lo siguiente. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿En serio? ¿Que para ganar tengo que perder? Según este versículo, sí. Para ser un ganador, tienes que empezar a perder. Igual pierdes tu trabajo, o pierdes tu reputación, o pierdes tus amistades. Si le preguntásemos al joven rico, ¿perdiste o ganaste? El joven rico diría, bueno, no perdí mis riquezas, pero perdí el tesoro. Más importante. Si le preguntáramos a Zaqueo, ese que se subió a un árbol y la gente se rió de él, Zaqueo, ¿tú perdiste? Dice, bueno, sí, perdí mi reputación, pero conseguí un invitado especial para cenar esa noche en mi casa. Si le preguntamos a la mujer del vaso de alabastro de nardo puro, que era de mucho precio, ¿perdiste o ganaste? Perdí todos mis ahorros, pero conseguí el perdón de pecados. Si le pregunta a Pilatos, el de las manos limpias y la conciencia no tan limpia, ¿perdiste o ganaste? Bueno, me mantuve en la equidistancia, ni frío ni calor, lo políticamente correcto, pero nunca me enteré de lo que es la verdad. Haberlo preguntado, Pilatos, la tenía enfrente la verdad. Si le preguntas a Mateo, ¿perdiste, ganaste? Sí, perdí mi trabajo que era contar monedas, pero ahora cuento a millones la historia de Jesús. Entonces el Evangelio se trata de que para ganar tengo que perder. Tengo que perder. Pero ¿cómo puedo ser un vencedor? Es la pregunta, al fin y al cabo. Entonces hay alguien que sabe esa respuesta. Y yo quiero que me acompañes a un sitio. Es una casa grande, en un barrio elegante de Jerusalén. Y es un día de primavera. Y hace frío. Y hay un grupo de amigos, parecen amigos. No son muchos, hay uno con una bolsa. Se jura. Lo sabemos. Y eso está en Juan, el versículo que voy a leer en Juan 16. Y están celebrando la Pascua. Nosotros lo conocemos como la última cena, pero es la Pascua. La Pascua, tú sabes lo que significa eso, ¿no? Cuando en Egipto salieron todos de Egipto, tuvieron que sacrificar un cordero de días o de semanas, no sé. Y con esa sangre
pintaron los dinteles de las puertas y a partir de ahí fue la liberación. La Pascua es impresionante. Y ellos estaban celebrando la Pascua, pero se marcaba cierto ambiente de tristeza. Yo le pondría hasta una música dramática, porque más que fiesta, era una despedida. Y Jesús, que tiene el corazón, me imagino, no me lo imagino como un Buda tranquilito, me lo imagino angustiado, inquieto, preocupado por sus discípulos. Jesús le está diciendo muchas cosas. Es curioso que el Evangelio de Juan, un tercio del Evangelio de Juan, 7 capítulos, el Evangelio de Juan, creo recordar que tiene 21, un tercio es de la última semana. Pero hay 5 capítulos que es de una sola noche, que es estos, desde el 13 hasta el 17. Y entonces Juan, que recostaba su cabeza sobre el pecho de Jesús y tenía buena memoria, afortunadamente, tenía retentiva, registró la conversación del Señor. Yo si tengo que recordar una conversación soy malísimo. A mí yo puedo estar una hora con una persona y cuando mi mujer me pregunta le digo 4 cosillas. En cambio mi mujer, yo le pregunto y me dice toda la conversación. Porque tiene otro cerebro. Juan era de eso, de lo de mi mujer. ¿Recuerdas tantas cosas? ¿Recuerdas quién interrumpió? Felipe, Tomás, Judas el bueno, que le interrumpen. Y entonces él, que está con la cabeza recostada, está escuchando estas palabras, están registrándolas. Y qué bueno, porque está escuchando también el latido del corazón del Señor. Y se lo está quedando. Vamos a leer un extracto de lo que dice aquí, que me responde un poco a cómo vencer. En Juan 16, versículo, si no me equivoco, 35. 16. Bueno, 25, mejor dicho. Dice, estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, y aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dice. Es decir, no se habían enterado de mucho. Porque si aquí ahora hablas claramente, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesita que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió, ahora creéis. Y aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo no va a ser de color de rosa. Va a haber problemas, va a haber tristeza. Pero confiad. Yo he vencido al mundo. Y si yo estuviera allí, también le hubiera preguntado, bueno, sí, tú has vencido, ¿y nosotros? ¿Cómo vencemos nosotros al mundo? Que el mundo, para aclararlo bien, porque el mundo es una palabra que usamos fatal los cristianos, muy peyorativamente, casi con desprecio. El mundo tiene distintas acepciones, distintos significados. El mundo se puede referir al universo, a la tierra habitada de la gente. Cuando dice ir por todo el mundo, predicar el Evangelio, Mateo no estaba pensando en Sudamérica, en América, no sabía que existía. El mundo es también la gente, dice que de tal manera amó Dios al mundo, pero el mundo en la acepción que nos interesa hoy es la corriente que te arrastra, que tiene unos valores diferentes a los valores de Dios. Entonces cuando leemos versículos como no améis el mundo, ni os hagáis amigos del mundo, porque entonces nos hacemos enemigos de Dios, cuando leemos esos versículos empezamos
empezamos a mirar el mundo como algo odioso y no es correcto. El plan de Dios no es que nos vayamos a un convento y nos escapemos del mundanal ruido. Dios tiene pensado otra cosa. Dios dijo que éramos sal y la sal se tiene que mezclar. No hay otra. Se tiene que mezclar. Entonces el Señor no fundó el club del ayuno y la oración, y yo creo en el ayuno y la oración, ciertamente, pero no fundó ese club para vencer el mundo. Todo lo contrario, Él fundó el club del buen samaritano. Y si tú lees Mateo 25, cuando Jesús pregunta, tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estaba desnudo y me cubristeis, en el hospital me visitasteis, en la cárcel también. ¿Cuándo, Señor? No sé qué le vamos a decir cuando nos veamos con el Señor. Igual nos preguntará esto. ¿Cuándo? Cuando lo hicisteis a uno de los que están a tu lado. Entonces, para vencer el mundo no es cuestión o para vencer esta tendencia, es bueno que sepa que existe, que es una corriente que si no te das cuenta te lleva. Porque tiene valores que no coinciden con los valores de la Biblia. A esta tendencia, a esta corriente no le importa que creas en Dios, ¿no? Le importa que le hagas caso a Dios. Entonces tenemos que ser creyentes mezclados en esta sociedad. Porque de tal manera amó Dios a esta sociedad, a la gente, que se mezcló con ellas. Comió con cualquier tipo de persona. No hizo, no, que me va a contaminar. La sal no está puesta para librarse de la contaminación, sino para mezclarse. Entonces, pensando en cómo vencer, Dios me dijo 3 cosas, y no sé si serán la respuesta completa. La primera cosa que apunté es que Dios no me va a quitar ningún obstáculo en el camino. Y no quiero ser dogmático porque Dios puede hacer lo que quiera, es soberano, y puede hacerlo, también te puede quitar algo. Pero Dios no está interesado en hacerte el camino muy fácil. Dios no estiró el chicle de Abraham hasta los 100 años. No le quitó años. No privó a José del pozo y de la cárcel, pero tú tendrías que imaginar cómo gritaría José. ¿Cómo lloró? No lo hizo. No acortó los años de Moisés, 40. Ni siquiera cuando Jesús clamaba en la cruz, no quitó la cruz. Entonces Dios no está interesado en quitar obstáculos porque, no sé si hay un programa en la tele que a veces veo, pero así, de esto de sapeando, no es que se enganchaba a eso, que es los que forjan las espadas, ¿no? Muy friki allí, todos forjando espadas, cuchillos, pero es así. Las espadas se forjan en fuego y tu vida, aunque no te guste, se forja en el fuego. Se forja en la tormenta, se forja en la tempestad. Entonces, si tú estás predestinado a vencer, tienes que estar dispuesto a perder. Lo segundo, hay algo muy positivo. Vamos a ser positivos. Si no, vamos a poner un cuadro tremendo. Lo segundo es que Dios
ha dispuesto un armario espectacular. Espectacular. Tú abres el armario y tienes ahí un ropaje fabuloso. Porque Dios, para ser un vencedor, tienes que adoptar la mentalidad que Dios te da. Y la palabra dice, vestidos como escogidos de Dios. Y a lo mejor no estás pasando un buen momento, pero no dejas de ser un escogido de Dios. No lo dejas. Primera de Pedro dice que nosotros somos, un versículo muy conocido, linaje escogido. A mí eso me suena a que perteneces a la nobleza, a la creen de la creen. Y el linaje no se coge por méritos, se coge por nacimiento. Pero estaba pensando en este pasaje y Dios no tiene allí una fábrica de hijos en el cielo. No fabrica hijos como churros. No. Igual que nosotros planificamos nuestros hijos, los esperamos, los proyectamos, pensamos en ellos, aunque no hayan nacido. Estamos haciendo proyectos, Dios igual. Dios ha planificado, pensado en cada hijo suyo. Entonces somos un linaje escogido. En Efesios dice algo así como antes de la fundación del mundo, en el primer capítulo, el versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, vencedores, en amor. Así que nosotros a veces tenemos hijos por accidente, pero Dios pensó en cada hijo suyo, en amor, engendrado en un ambiente de amor. Entonces somos linaje escogido y dice también que somos real sacerdocio. ¿Y qué significa real sacerdocio? Y yo creo que es la función que menos, o el traje que menos nos ponemos. Porque tú no te ves como sacerdote muchas veces. Tú no. El otro sí, el líder sí, pero tú. Entonces eso es un poco el concepto de clericalismo, que es que hay unos que son ministros y hay otros que son laicos. Pero la palabra de Dios dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes. A todos, sin diferencia. Entonces, para ser sacerdote, sí o sí, me tengo que poner el traje de sacerdote. Que al final estamos hablando de mentalidad, de pensamiento. Cuando tú te acercas a Dios, no te puedes acercar en tu indignidad. Tienes que acercarte como escogido, santo, amado por Dios, y ponerte el traje de sacerdote, porque lo eres. Dios no está disfrazando tu vida. Dios no quiere que te pongas algo que no te pertenece. Dios quiere que descubras lo que tú eres. Y según la palabra, es esto. Tú eres un sacerdote y eres un rey. Aunque tu vida no esté pasando por el mejor momento. Aunque estés perdiendo. Pero eres un sacerdote y eres un rey. Entonces tienes que cantar. ¿Y cuándo canto? ¿Cuándo adoro a Dios? Pues cuando vienes al templo y resulta que el templo, que eres tú, está abierto 24 horas al día.
Entonces tienes que ponerte ese traje. Dios tiene el armario ahí, está dispuesto para ti. Pero si tú no coges las promesas de Dios, las verdades de Dios, tú no te las aplicas a tu vida, si tú no te vistes como escogido de Dios, sino vas como pobrecito de Dios, como un huérfano, tú no vas a poder hacer aquello que Dios quiere que hagas. Dios te ha destinado a ser un vencedor. Y el último pensamiento es que tienes que luchar hasta el final. No puedes bajar los brazos. No se admite eso. Estaba hoy leyendo una historia del Papa Francisco. ¿Se puede mencionar al Papa Francisco aquí? No es herejía, ¿no? Pues me gustó la historia porque contó que cuando era obispo, el obispo Bergoglio o algo así, vamos a decir el obispo. Cuando era el obispo, pues fue sus usos, sus oficios cotidianos, fue a dar misa a un convento. Y allí estaban las monjitas, eran todas muy mayores. Y estuvo allí dando la misa, pero el obispo Francisco, vamos a llamarle Francisco, es más fácil, estaba pasando un momento espiritualmente delicado, estaba dudando. Y una de las monjas era una mujer muy mayor, 80 años o más, pero tenía una vitalidad tremenda, como a veces vemos aquí en nuestros hermanos con una edad, ¿no? Que tienen vitalidad, ¿no? Y total que él dijo: hermana, me gustaría que orase por mí. Casi le pidió confesión a ella, dice: me gustaría que orase por mí. Y dice: sí, dice: me gustaría que le pidieses un favor a Dios. Y dice: sí. Y cerró los ojos la monja y de pronto los abrió y dice: pero no se engañe, Dios te va a ayudar, pero a su manera. No a la manera que pensamos. Dios no te va a cortar la noche, no te va a cortar la tempestad, no te va a quitar los gigantes. Vas a seguir teniendo tempestad, noches, gigantes, tormenta. Pero Dios quiere que seas un vencedor. Pensó en ti como un vencedor. Alguien que puede aguantar. ¿Amén? Muy bien, hermano. Así que siéntate en esta mañana así, porque es una verdad como un templo. Señor te bendiga.